Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Pueden aplaudir fuerte al Rey. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie como tú. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti. El Dios que descendió de su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti. Oh. Solo a ti, Señor. Recibe la gloria, Señor.
Vamos a orar para darle gracias a Dios por este día. Gracias por esta mañana, por otro día, Señor, que nos das la oportunidad, Señor, de vivir. Hemos venido, Señor, buscando tu presencia, Señor, y con un corazón agradecido, Señor, a darte gracias, Padre, a glorificar tu santo nombre, Señor, y a ser instruidos, Señor, por tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa disposición, Señor, esa mente y ese corazón receptivo, Padre, y hónranos con la presencia del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a compartir una historia de la Biblia muy conocida, que está en el Evangelio de Mateo. Y esa historia habla de en que cierta ocasión nuestro Señor Jesús y sus discípulos, y llega el papá de un joven y le dice al Señor que está muy desesperado porque su hijo es atormentado por un espíritu, y que dice, a mi hijo lo toma y lo azota, dice, se hace daño él mismo, y yo sufro mucho, dice, y quiero que lo ayudes. Tus discípulos quisieron ayudarlo, pero no pudieron. Entonces Jesús, con palabras duras, les dice, dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice, no han aprendido nada. Le dice esas duras palabras a sus discípulos y le dice, tráiganme para acá al muchacho. Y él empieza a orar por él y el joven queda liberado. Usted lo puede leer en el Evangelio de San Mateo, ahí en el capítulo 17. Está muy interesante esa historia. Entonces, ya que los discípulos se vieron solos con el Señor, fueron y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros hacerlo? Y el Señor les da unas palabras todavía un poquito más duras. Y yo voy a leer la traducción lenguaje actual. Jesús le respondió, estoy leyendo Mateo 17:20. Jesús le respondió, porque ustedes no confían en Dios. Nuevamente lo repito, ¿cuál fue la causa de que los discípulos del Señor no pudieron ayudar a ese joven? Le dijo, porque no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña, en otras versiones dice una fe, pero les dice el Señor, les aseguro, les doy por hecho, por cierto, de que si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera del lugar y los obedecería. Pero hay algo muy tremendo que dice al último: si tuvieran un poco de confianza, tan pequeña como este grano de mostaza, nada sería imposible para ustedes. Amén. Fíjense, yo creo que la palabra de Dios, hoy estoy más seguro, Dios nos hace, a través de la vida, nos hace entender lo que es su consejo, su palabra, pero termina diciendo estas poderosas palabras: nada será imposible para ustedes. Eso quiere decir, cuando el Señor menciona esas palabras, eso quiere decir que esas palabras son más poderosas y más profundas que lo que la mente humana alcanza a entender. Y yo cuando veía esa mina, yo decía, Señor, tu palabra es igual que eso. Dicen los eruditos de la escritura, los teólogos, que hay mensajes entre líneas cuando uno lee la palabra, pero necesita ser instruido por el autor de la palabra para entender esos secretos. Y más cuando los ponemos por obra, pues son de verdadera utilidad para nosotros. Pero volviendo al tema de cuando el Señor le dice estas palabras a sus discípulos, parece algo ilógico que los discípulos del Señor, aquellas personas que confiamos en Dios, venga alguien o venga el Dios mismo y nos diga: es que tú no has podido cambiar tal o cual circunstancia, no has podido resolver esto porque no tienes confianza en Dios. Pero ¿cómo no voy a tener confianza en Dios si soy cristiano? O
o creo en Dios, o voy a la iglesia. ¿Cómo no voy a tener? Y qué difícil, es como si yo le dijera a Jesús, pues, ¿no te gusta la música? O como si le dijeras a alguien, a un cocinero, no, pues a ti no te gusta la cocina. ¿Verdad que suena un tanto ilógico, un tanto fuera de lugar estas palabras? Parece algo ilógico que los discípulos de Cristo padezcan incredulidad o falta de confianza en Dios. Pero sabe una cosa, debemos reconocer que es muy común que las personas, aún conociendo de Dios, aún siguiendo sus consejos, estando en sus caminos, no confiamos en Dios. Y eso es algo que el Señor Jesús nos vino a enseñar a través de esta historia. ¿Y por qué? ¿Por qué las personas que buscamos a Dios, que queremos aprender de Él, que queremos vivir como Él ordena, padecemos de esta incredulidad? No es porque nuestro corazón se incline hacia eso, o que digamos yo no quiero confiar en Dios, o que lo hagamos intencionalmente. No, eso tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es, yo me pude dar cuenta, es cómo nos afecta el día a día, las dificultades que vivimos diariamente, los sube y baja de la vida, van mermando nuestra confianza en Dios. Cuando todo es lineal, cuando todo es perfecto para nosotros, aparentemente estamos confiando en Dios, pero no es más que un estado de ánimo positivo. Pero cuando la vida se vuelve un poco difícil, cuando vienen dificultades, cuando vienen, como decimos, los sube y baja de la vida, ahí es cuando verdaderamente somos probados si en verdad estamos confiando en Dios. ¿Y qué sucede con eso? Cuando usted ha visto, ahorita les voy a platicar de otro fenómeno, he escuchado el dicho que una gota de agua continua hace un hoyo en la piedra. Y dice el Señor en su palabra, mi palabra es como una roca, como un martillo, dice, que rompe la piedra. O sea, es fuerte. Pero esas cosas del diario vivir son como una gota continua en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y ahí nos van mermando, hasta que sin darnos cuenta terminamos apartados, o nuestro corazón termina apartado del autor de la fe. Mire qué dice la palabra de Dios, porque es importante estar consciente de esto que estamos diciendo, que es como esa gotera continua que va mermando y sin darnos cuenta, muy sutilmente va apartando nuestro corazón de aquel que es el autor de la fe. Vamos a leerlo en Hebreos 12, capítulo 2, versos 2 y 3. Voy a leer nuevamente la versión lenguaje actual. Mire la instrucción. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, creyentes, o cualquier persona de fe, independientemente de cuál sea tu fe? Pero ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es el consejo que nos da la Escritura para blindarnos de esa manera sutil de guardar que nuestro corazón sea parte de Dios? Y mire lo que dice aquí el versículo 2, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y pone un ejemplo aquí de lo que es, de las dificultades. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí.
¿Cuál es el reto del creyente? Mantenerse en la fe. Ese es nuestro reto, el que usted y yo tenemos. No permitir que esa gotita continua de agua y sin darnos cuenta nos aparte de la confianza en Dios. ¿Qué debemos de hacer? Poner nuestra atención en Jesús, ver su ejemplo, seguir su ejemplo. Nuevamente el versículo 3, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Fíjese qué tremendas palabras nos deja aquí. ¿Qué es lo que con qué estás luchando el día de hoy? ¿Qué estás enfrentando? O algunos estamos luchando con enfermedad, otros estamos luchando con situaciones legales, con diversas cosas, el día a día de la vida, esa gotera continua. Pero dicen aquí, fíjese claramente, te vuelvo a preguntar, ¿con qué estás luchando? ¿Cuál es tu lucha diaria? Dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Pero el último consejo dice, por eso ustedes no deben desanimarse ni rendirse. No deben. Y la pastora compartía un versículo que también me encanta mucho y que escribió Salomón y que dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más violentos, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de la simpatía, sino que a todos le llegan tiempos buenos y tiempos malos. Amén. Y nosotros debemos de entender eso, para que cuando vengan esos tiempos no tan buenos, pues no decaiga el ánimo. Repito lo que dice aquí en Hebreos. Dice, no rendirse ni desanimar, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tome las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te dé una lección, porque Dios corrige y castiga a todo el que ama y que considera a su hijo. Amén. Fíjese qué tremendas palabras. Y nos dice, no te olvides del consejo. En ese consejo que Dios te está dejando ahí en su palabra, hay algo muy poderoso para tu vida. Entonces, nuevamente vuelvo al punto de entender que en la palabra de Dios hay tesoros ocultos para nuestra vida, pero es necesario interesarnos por encontrar esos tesoros ocultos. Es necesario esforzarnos por tratar de encontrar. Aquí entra la segunda razón por la cual el corazón del hombre empieza, sin darse cuenta, a dejar de confiar en Dios y empieza a alejarse de Él. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cuando leemos nuevamente, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, escuche bien lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, le diríamos a esa montaña, muévete de aquí allá. Yo quiero darles una idea de que las palabras de Jesús son tan profundas y tan poderosas que no entendemos su magnitud, porque Jesús fue al extremo de decir, le dirías a esta montaña, muévete. Pero nosotros no estamos intentando mover una montaña. Estamos tratando de resolver tal vez un conflicto, estamos tratando de sacar adelante una empresa, estamos tratando de conciliar un asunto familiar, estamos tratando de sacar adelante a nuestros hijos, estamos tratando de hacer cosas mucho más simples que decirle a una montaña, muévete de aquí.
Y cómo en cierta ocasión el corazón llega a sentirse tan abatido que sentimos que no hay manera de hacer lo que estamos buscando. Y evidentemente, pues el Señor estaba hablando en términos sobrenaturales. Y eso fue lo que me hizo entender a mí que mientras Jesús hablaba en términos sobrenaturales, sus discípulos, al igual que usted y yo, estaban razonando en términos humanos. Y ese es el problema que tenemos al momento de interpretar la palabra. El Señor está hablando de esperar en Él, de confiar en Él. Como dice su palabra, porque aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso es lo que nos está diciendo, y a veces nosotros se nos cierra la mente. Y ese es el problema que yo encuentro que hay, la segunda causa que les decía, por cual nosotros empezamos a desconfiar de Dios y de su palabra, porque queremos razonar en términos humanos lo que Él está hablando en términos de Dios. Cuando leemos, vamos a leer primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 9. Dice la carta de los Corintios, el capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, en otras versiones dice los secretos de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Nuevamente, nuestra atención se está centrando en el autor y en el consumador de la fe, y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de, ¿qué dice? De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quién? Sino en el poder de Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos con la palabra, que nuestra fe la queremos fundar en el razonamiento de hombre. Esas cositas en el corazón del hombre van mermando su fe. Sin darnos cuenta, ese corazón se empieza a enfriar. El corazón del hombre debe ser como un carbón encendido, confiando en Dios. Y esa gotita que cae, empieza a apagar. Y cuando se aparta Dios, nuestro razonamiento queda única y exclusivamente en un razonamiento humano. Y es por eso que la gente dice: uy, este es cristiano, velo cómo se puso. Esa es la causa. Esa es la causa. Somos falibles, no somos perfectos. El único perfecto sabemos quién es, pero esa es la causa. Entonces sigue diciendo la Escritura. ¿Dónde nos quedamos? En el 6. Dice, pero mire qué bonitas palabras dice aquí: sin embargo, cuando hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y aquí se está refiriendo a madurez espiritual, cada experiencia que usted tenga con Dios, cuando vea que en medio de una circunstancia que no le veía la salida, Dios obró de maneras misteriosas, cuando Dios suplió una necesidad de la forma que usted menos esperaba, todas esas experiencias le van a venir dando a usted madurez espiritual. Dios escucha las oraciones cuando uno las hace con fe, cuando uno dice: Señor, estas cosas están fuera de mis manos y de mis capacidades.
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya hablamos de cómo vamos adquiriendo esa madurez espiritual. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Se da cuenta? Como aquí nuevamente nos está diciendo, la sabiduría de Dios a veces viene en misterio, es algo no revelado a simple vista. Tenemos que buscar esa madurez espiritual, esa sabiduría que viene de Dios para entender esos misterios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la palabra? Nos está diciendo, en mi palabra hay tesoros escondidos, hay sabiduría. No, nadie de este mundo entiende esa sabiduría, pero esa sabiduría no necesariamente está al alcance de él. Esa sabiduría Dios la predestinó, y este es el versículo con el que quiero terminar. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si aquellos hombres que gobernaban la provincia de Judea hubieran tenido la sensibilidad, la sabiduría, la madurez espiritual para discernir las palabras de Cristo, no lo hubieran crucificado, porque hubieran entendido que ahí estaba la salvación, la paz, el gozo de los hombres. Y dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, esta palabra, ¿de dónde la sacó Pablo? Del profeta Isaías. Está relacionada con lo que dijo Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Lo voy a leer en otra versión. Dice la traducción del lenguaje actual: jamás se ha escuchado ni se ha visto que otro Dios haya hecho grandes milagros a favor de los que confían en él. Y se dan cuenta que utiliza la palabra, nunca se ha visto que haya otro Dios que haya hecho milagros a favor de los que ¿qué? De los que confían en él. Es necesario entender la magnitud de lo que nos está pasando. No necesariamente. La palabra de Dios nos invita a confiar en él. Amén. Y como les dije hace un momento, yo no entendía estas palabras hasta que reconocí que vivía en el temor y no en la confianza en Dios. Y por eso todo se me hacía más complicado. Como les decía al principio, sin darnos cuenta, nos soltamos de la fe y vivimos por lo que vemos, por lo que escuchamos y razonamos. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y contrario a esto, ¿qué significa estas palabras? Ahí en esa versión de Isaías dice, por el que en él espera. O en la versión que les leí dice, en los que en él confían. ¿Y qué significa esto, Señor? Claro que aquí estaba hablando de la salvación, de la vida eterna, pero también estaba hablando de la vida presente. Aquí nosotros vivimos en una contradicción.
Cosas grandes y maravillosas tiene preparado el Señor. Tan grandes que nadie ha visto, nadie ha escuchado, nadie ni siquiera se las ha imaginado para aquellos que confían en Él. En Corintios dice, para aquellos que aman a Dios, que lo buscan intensamente. ¿Cómo estamos viviendo nosotros ahora? Medite usted en sus pensamientos del día a día. En cambio, la Biblia, ¿qué nos invita? A confiar en Él, no con razonamiento humano. Acuérdese, el mismo apóstol Pablo está diciendo, ni siquiera los príncipes de este siglo lo entendieron. Es una sabiduría tan poderosa, con tanto poder para nuestra vida, que si tú la llegas a entender, si tú te esfuerzas por buscarla y por confiar en ella, cosas grandes y maravillosas tiene preparada Dios para tu vida. Amén. El cristiano, el creyente, debe vivir en el reto de vencer esa gotera continua, de vencer esa información nociva, de vivir exclusivamente por la sabiduría humana y empezar a confiar más en Dios. Empezar a confiar más en Dios. Amén.